ponen a Ricardo Monreal? Bueno, es que se gastó 2.8 millones de pesos en imprimir los libros de Monreal. Esto pese a la autoridad. El Senado de la República desembolsó 2,8 millones de pesos en menos de 3 meses para imprimir 9,000 ejemplares de 2 libros. Estos son de la autoría de Ricardo Monreal Ávila, quien ve usted ahí. El Senado de la República desembolsó 2,8 millones de pesos en menos de 3 meses para imprimir 9,000 ejemplares de 2 libros de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. Así lo revela una publicación de la periodista Zoraida Gallegos de El País, quien hace referencia a que estos gastos se dieron pese a que existe un acuerdo de austeridad desde septiembre de 2018, impulsado por el propio legislador, que busca que el gasto público se reduzca a lo estrictamente necesario, eliminando compras superfluas y lujos innecesarios. En ese sentido, recuerda que la austeridad ha sido uno de los ejes centrales de la llamada Cuarta Transformación, en la que una de las primeras medidas fue establecer un tope salarial a la alta burocracia para que nadie gane más, y por la que el Congreso aprobó la llamada Ley de Austeridad Republicana, que establecería una serie de acciones de ahorro en el gasto público, como prohibir la compra de vehículos de lujo, eliminar bonos, estímulos y otras percepciones extraordinarias. De acuerdo con lo que se publicó, la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario de Morena se firmó un contrato para imprimir 3,000 ejemplares de la obra denominado Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, cuyo costo erogó el legislativo fue de 950,000 pesos. Posteriormente, el 21 de julio se firmó otro contrato, para imprimir 3,000 ejemplares del mismo libro por un costo mayor de 1,2 millones de pesos, de acuerdo con los informes de contrataciones publicados por el Senado en su portal de transparencia. El libro, según explicó el propio Monreal durante una de las presentaciones, consta de 2 tomos que explican los cambios al marco jurídico que se aprobaron en los primeros años de la legislatura y lo que representan para el cambio de régimen y la transformación de las instituciones. Mientras que el tercer contrato con la distribuidora de libros Miguel Ángel Porrúa S.A.D.C.B. se firmó a petición de la Coordinación Técnica de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, que solicitó pagar 650,760 pesos por la impresión de 3,000 ejemplares de la obra Inversión y Comercio para la región América del Norte. Los beneficios del TEMEC, también de la autoría de Monreal. En el anexo del contrato se establecía que los libros se entregarían en las oficinas de la Junta de Coordinación Política y el mismo que autorizó las adquisiciones, según confirmó el Senado. Para Isa Luna Pla, académica del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, estas compras debieron ajustarse al acuerdo de austeridad, a lo que establece el artículo 134 constitucional, que obliga al Senado a administrar los recursos con eficacia, eficiencia económica, transparencia y honradez. Pues ese es el gasto que hizo Ricardo Monreal, que por cierto, este es el origen de esta información. Una austeridad arbitraria. El Senado gasta 2,8 millones de pesos en libros de Ricardo Monreal. Pues el jefe de la bancada oficialista ha sido un abanderado de las medidas de austeridad, pero logró que la Cámara Alta pagara la impresión de 9,000 ejemplares de libros de su autoría. Ahí tiene Ricardo Monreal sonriente. Bueno, pues es un gasto innecesario, superfluo, aparte de que en sus eventos donde Ricardo Monreal se presenta, él siempre hace mención de que pues gana poco. Este es uno de los libros, Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, 3 años de trabajo legislativo. O sea, es respetable el trabajo de escritor que tiene Ricardo Monreal, pero ¿por qué pagarle a Porrúa, que es la editora? Se supone que el senador escribe y la marca o bueno, en este caso la empresa Porrúa le publica su libro, pero se lo publica con la finalidad de que saque utilidades. Pero como nadie lo compra, yo creo que ese es el gran problema, pues bueno, Monreal dijo, pues vamos a aprovechar y esto es lo que está pasando. Esto debe aclararlo a la brevedad el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Y no porque sea bueno o malo, sino porque pues Ricardo Monreal es el que menos indicado para andar pues pagando porque le escriban, para que le publiquen libros. Se supone que toda casa editora primero pulsa el poder del escritor antes de que le pueda
dar el beneficio de que pueda resultar un éxito esa obra literaria. De otra manera, no, pues si el Senado es el que le está pagando, pues con razón. Así cualquiera se hace escritor. Y luego resulta que si esto no se publica, pues, o no se venden los libros, pues ahí el que tendría que perder no es el Senado de México, sino la editorial Porrúa y el propio Ricardo Monreal. Qué raro, ¿verdad? Gracias, Mariela López, por tu apoyo en el superchat. Gracias, tu apoyo en el superchat. A ver, pero ¿por qué Ricardo Monreal tendría que hacer esto? Bueno, porque no le debe interesar mucho lo que es el gasto, por mucho que se hable de lo que es la austeridad republicana. A veces en los hechos resulta otra cosa. Pero cuando son otras personas, por ejemplo, de Manuel Bartlett, ¿qué se dice? Digo, esto lo dicen los panistas. Bartlett aclara que no fue exonerado porque no hubo investigación acerca de sus bienes. Y al titular de la Comisión Federal de Electricidad lo traen a mal querer. El titular de la CFE lamentó lo que considera una campaña sin fundamento en su contra. Desde hace rato lo traen en jabón. El director dice que Manuel Bartlett Díaz aclaró que no ha sido exonerado de ninguna investigación en torno a sus bienes. A través de sus redes sociales, el funcionario publicó una carta dirigida a Hiroshi Takahashi, director editorial del Sol de México, en la que pide derecho de réplica para aclarar lo expresado por la periodista Catalina Noriega en su artículo 4T contra la corrupción, publicada en dicho diario el pasado 11 de diciembre. Les recuerdo a quienes me calumnian que no he sido exonerado de ninguna investigación sobre mis bienes porque ante la falta de pruebas no se inició ningún proceso en mi contra. Los vulgares ataques personales en mi contra a través de los medios no tienen ningún sustento. Me extraña que la señora Catalina Noriega, a quien considero una periodista profesional y que privilegia la investigación antes que el rumor, el día de hoy repita lo que otros personajes denunciaron sobre mí sin presentar ninguna prueba. Le recuerdo, señora Noriega, que respecto de mis bienes no fui exonerado de nada porque ni siquiera hubo un proceso en mi contra. La investigación que se llevó a cabo alrededor de ese tema quedó plenamente resuelta y no se encontraron elementos para imputarme. Así lo dice el documento. Bartlett lamentó lo que considera una campaña sin fundamento en su contra y llamó a todos los que participan en ella a presentar pruebas que respalden las afirmaciones acerca de sus bienes. Bien, esto es una aclaración pertinente. Y de Ricardo Monreal, que de esto no se va a decir nada. Digo, porque a mí hasta me han comentado que por qué motivo yo publiqué lo de las lujosas mansiones del fiscal Gertz Manero. Bueno, porque es una información que se ha dado a conocer. No es una información nueva, es una información que se conoce y que se ha conocido y que no es secreto. Solamente con la salvedad de que es el fiscal general de la República y que debe dar una aclaración al respecto. ¿Por qué? Porque siendo el responsable de procurar justicia en el país, ese tipo de señalamientos son lo suficientemente fuertes para que alguien, como en este caso, me refiero al fiscal, aclare lo de sus mansiones. Si fue producto de su trabajo, está bien, pero en este caso, en este otro tema que se aparejan, el senador Monreal no puede estar gastando dinero del Senado de la República para imprimir libros. Aparte, nadie los ve, hombre, esa es la verdad. O no sé, yo no he leído ninguno de él, pero los ha utilizado como una, pues, y ni modo que esto sea algo nuevo, los ha utilizado como instrumentos de campaña, porque a donde va a presentar libros, va a un informe de una senadora, de un senador, y luego resulta que ahí presenta un libro, y luego también hace talleres de no sé qué, y hace reuniones, o sea, caray, o sea, qué lamentable. Digo, un escritor que se digne de serlo, no requiere ese tipo de canonjías, y menos, digo, porque un escritor se atiene a su literatura, a su genio, a su ingenio, a su capacidad. No, pues que los pague el Senado, es como Krause, ¿no? 10,000 revistas, letras libres, y las compra la Presidencia de la República, pues qué chiste. O como la revista Nexus, 10,000 ejemplares, y las compra el gobierno federal,
No, pues así cualquiera es periodista. No, haga su trabajo y a ver quién lo ve. Haga su libro y a ver quién lo lee. Ese es el verdadero calibre de un escritor. Y si quiere compararse, pues ahí está el presidente de la República, ¿no? Él escribe su libro y se vende como pan caliente. Son muy diferentes, Monreal. Ya póngase en su lugar. Esto de estar ganando dinero, gastando dinero del Senado para andar en franca promoción, porque eso es lo que hace, una franca promoción de su persona, es algo que no se debe permitir. No en la Cuarta Transformación, donde hablamos, como siempre, de transparencia, y por eso tiene que dar a conocer todo. Ya la gente sabrá si ve o no ve, o si lee o no lee. A eso nos sometemos, al criterio de la sociedad. No, pues para gastar, imprímanme otros 3,000, porque aquí se los carga la Cámara de Senadores. No es correcto. Ojalá que den una explicación. Está en el portal de transparencia, vamos a checarlo, porque pues sí sería lamentable que se gaste tanto dinero, porque él asegura en sus recorridos que tiene que escribir libros para venderlos, porque si no, ¿de dónde se mantiene? No, pues díganos que no los está pagando. Porque ¿quién asume? A ver, lo que es la edición de un libro. El autor lo escribe, lo elabora, luego lo lleva a revisión con sus propios colaboradores, se lo checan, lo llevan a la imprenta, hacen otro chequeo técnico, ponen pastas, portadas, contraportadas, primera de forros, los forros, que son las pastas. Y luego establecen regalías, cuánto sería para el autor, cuánto sería para la empresa. Pero no, así como le hace Monreal, pues hasta yo voy a escribir libros, oiga, a ver si me va bien, ¿no? Un libro de perdido, pero a mí no me lo va a pagar el Senado. Yo tendría que convencer a una editorial para que me lo publique. Bueno, eso es lo malo de no ser senador. O quizás deba decir aspirante a la presidencia de México. Caray. Pero bueno, usted no debe estar desinformado.